El sábado pasado, a las 3 de la madrugada, me desperté porque mi mujer no estaba en la cama. Eso en sí no es raro, a veces se levanta a beber agua o se queda dormida en el sofá. Lo raro fue que escuché la ducha funcionando. A las 3. En silencio absoluto, me levanté y crucé el pasillo. La puerta del baño estaba entornada, salía vapor y un leve olor a colonia de hombre que no era mío. Me quedé ahí, quieto, sin decir nada, mirando cómo la sombra de Clara se movía detrás de la mampara. No cantaba, no hacía ruido. Solo se duchaba. Con una calma que no encajaba con el puto insomnio. No pregunté nada. Me volví a la cama como si no hubiera visto nada. A la mañana siguiente, como si nada hubiera pasado, Clara estaba en la cocina haciendo tostadas. Me ofreció café. Ni una palabra sobre la ducha. Como si hubiese sido yo el loco. Y eso fue lo que me jodió. La tranquilidad. Esa normalidad tan medida. Como cuando un ladrón te sonríe mientras te guarda el cuchillo en el bolsillo. Ese día fue domingo. Y, como todos los domingos, íbamos a casa de sus padres a comer. Menú típico, paella de marisco, vino tinto barato y sobremesa larga con su hermano contando historias de fútbol como si hubiera sido profesional. Pero ese domingo hubo un detalle distinto. Al llegar, su madre dijo, bajito y como quien no quiere la cosa, no sabía que volvíais tan tarde los sábados. Me pilló desprevenido. Respondí con un como dices, medio riendo. Y ella soltó, anoche, cuando os vi bajando del coche, ya eran casi las 3 y pico. Yo me había acostado a las 11:15. No lo dije. Sonreí. Comí. Me bebí el vino barato. Y mientras Clara hablaba animadamente con su hermano sobre lo buena que estaba la paella, yo la miraba como si la viera por primera vez. Porque desde ese momento supe que algo no cuadraba. No porque me lo dijera su madre. Ni por la ducha. Ni por la colonia. Sino por lo tranquila que estaba. Como si tuviera todo ensayado, hasta los silencios. Y ahí empezó todo. El principio del final, aunque yo todavía no lo sabía. Volvimos a casa esa noche sin hablar demasiado. Ella se duchó otra vez, esta vez con la puerta cerrada, se puso su pijama de algodón viejo y me dio un beso en la frente como si fuésemos dos ancianos compartiendo cama por compromiso. Me quedé tumbado mirando al techo. Y pensé, si lo que creo es verdad, no va a haber vuelta atrás. Esa misma semana empezó todo a cambiar, pero no de forma visible, sino dentro de mí. Clara seguía comportándose como si todo fuera perfectamente normal, hablaba con mis padres por WhatsApp, me preguntaba si había comprado el detergente que faltaba y veía series conmigo por las noches como si de verdad le interesaran. Pero desde la noche de la ducha, yo estaba en otra frecuencia. Ya no le creía nada, ni los silencios, ni los gestos, ni siquiera las palabras más sencillas. Todo lo que hacía me parecía falso, incluso cuando no tenía por qué serlo. Me volví obsesivo, pero no al estilo de película americana donde el marido pone micrófonos en los bolsos. No, simplemente empecé a mirar mejor. A recordar con más detalle. A atar cabos que antes me parecían detalles tontos. Por ejemplo, me acordé de que hacía 2 semanas había dicho que iba a casa de una amiga después del trabajo para ayudarla con un currículum y volvió sin pendientes, con el pelo recogido distinto y las medias rotas. No le di importancia en ese momento. Me dijo que se había tropezado. Que su amiga tenía un gato que se subía encima de todo. Que se había quitado los pendientes porque le dolía la cabeza. Cosas pequeñas. Mentiras sencillas. Tan sencillas que solo ahora me daba cuenta de que lo eran. Yo no tenía pruebas de nada, y no las quería buscar como un loco, porque algo dentro de mí seguía con la esperanza absurda de estar equivocado, de ser un paranoico más al que la rutina y el aburrimiento le están friendo el cerebro.
Pero entonces pasó algo que ya no me dejó seguir ignorando la realidad. Fue el jueves, después del trabajo. Clara me dijo que iba a cenar con unas compañeras por el cumpleaños de una del equipo. Me lo dijo mientras se ponía unos pantalones que hacía siglos no se ponía, de esos ajustados que se ponen cuando tienen un plan de verdad. Se peinó durante casi media hora, se puso perfume, el que solo usa en ocasiones especiales, y salió de casa con una energía que yo ya no recordaba en ella. Esa noche no pude quedarme en casa. Sentí que si me quedaba mirando el techo una vez más, iba a volverme loco. Así que cogí el coche y me fui a dar vueltas por la ciudad sin rumbo, con la radio apagada y la cabeza como una olla a presión. Me tomé una cerveza en un bar de barrio, en el que no conocía a nadie, y luego me subí de nuevo al coche. Iba sin rumbo, como ya te dije, y sin querer acabé pasando por la calle donde trabaja Clara. No fue algo planeado, te lo juro. Frené en un semáforo y al mirar hacia la izquierda vi un restaurante bastante conocido, con la terraza iluminada y bastante movimiento. Y ahí, sentada en una de las mesas, la vi. Estaba con 2 personas más, una mujer y un hombre. La mujer la tenía vista. Era compañera suya, la había visto en alguna foto de empresa. El tipo no. Alto, moreno, con camisa blanca remangada. Y lo que me llamó la atención no fue su cara, sino la forma en que Clara lo miraba mientras él hablaba. No era una mirada cualquiera. No era una conversación de compañeros. Había algo más. Y luego vino el gesto que me rompió el poco equilibrio que me quedaba. Mientras el tipo hablaba, Clara se rió y le puso la mano en el antebrazo, dejándola ahí más tiempo del que hacía falta. No es que yo sea un enfermo de los celos. Pero esa forma de tocar, esa confianza, esa risa, no eran normales. No eran parte de ninguna relación profesional. Me fui de allí sin que me vieran. Ni me acerqué, ni hice escándalo, ni intenté grabar nada. Solo volví al coche y conduje hasta un polígono industrial en las afueras, donde trabajé hace años, y me quedé ahí, en la oscuridad del aparcamiento, con la cabeza apoyada en el volante. No lloré, no grité, no pegué puñetazos. Simplemente no podía moverme. Me sentía como un mueble que habían sacado de casa sin avisar. Volví a casa después de medianoche. Clara ya estaba allí, en pijama, viendo una serie en la tablet como si nada. Me saludó con un todo bien, como si no supiera nada. Yo asentí y me fui a la cocina. No tenía hambre ni sueño. Solo ganas de que el tiempo pasara rápido. Al día siguiente, viernes, no dije nada. Tampoco el sábado. Pero me prometí que si volvía a tener la oportunidad de comprobar algo, la iba a aprovechar. Ya no quería pruebas para saber si me estaba engañando, porque ya lo sabía. Quería pruebas para tener una conversación que no terminara en gaslighting. No quería darle la oportunidad de negarlo. La trampa no fue complicada. El sábado le dije que el lunes yo saldría antes del trabajo porque tenía que ir al dentista. No tenía cita ninguna. Quería ver si picaba. Y picó. Me dijo que entonces aprovecharía para verse con una amiga y tomar algo después del trabajo. Yo asentí, como si no significara nada para mí. El lunes a las 5 de la tarde ya estaba aparcado en la misma calle del restaurante donde la había visto la primera vez. No llevaba cámara oculta, ni gafas espía. Solo iba a mirar. Y lo que vi fue más claro que cualquier foto. A las 6:15, Clara apareció del brazo del mismo tío del jueves. Del puto brazo. Como una pareja. Se reían, caminaban despacio, y cuando llegaron a la puerta del restaurante, él le dio un beso en la mejilla que se fue extendiendo hasta la comisura de la boca. Ella no se apartó. Se quedó ahí, mirándolo, como si el mundo a su alrededor no existiera. Entraron al restaurante y yo no me moví del coche. No necesitaba más.
Esa noche, cuando volvió a casa, me saludó igual que siempre. Me preguntó qué tal en el dentista. Le dije que bien. Me preguntó si me dolía. Le dije que un poco. Me preguntó si cenábamos o pedíamos algo. Le dije que no tenía hambre. Me dio un beso en la mejilla y fue a ducharse. Y ahí supe que ya estaba todo decidido. No necesitaba pruebas para un juez. Necesitaba certeza para mí. Y esa certeza, ya la tenía. Clara no era la mujer que creía. Y aunque todavía no se lo había dicho, yo ya no era su marido. Solo compartíamos dirección postal. A partir de ahí, empecé a planear el resto. El martes amanecí con una claridad que hacía días no sentía. Me levanté antes que ella, preparé café y me quedé en la cocina mirando la taza sin probarla. Había tomado la decisión de hablarlo esa misma noche, sin rodeos, sin esperar el momento ideal porque en realidad nunca llega. No quería gritarle, no quería actuar como un loco, quería que sintiera lo que me había hecho, sin tener que levantar la voz. Cuando Clara se levantó, me dio los buenos días con ese tono neutro que llevaba usando semanas. Me preguntó si me sentía mejor del dentista y asentí sin decir nada. Se sentó frente a mí, revisando el móvil con la tranquilidad de quien no debe nada. En ese instante tuve que respirar hondo para no decirle todo de golpe, pero me contuve. No quería que me negara algo sin salida, así que dejé que el día avanzara y me guardé toda la rabia para la noche. A media mañana en el trabajo no pude concentrarme. Me limité a fingir que trabajaba, pero tenía la mente en lo que iba a pasar. Pensaba en los detalles, en cada palabra que había escuchado, en la cara del tipo con el que la había visto, en su risa. Por momentos, me venían ganas de salir corriendo del trabajo y plantarme en su oficina para gritarle delante de todos, pero luego recordaba que ese tipo de escenas no sirven de nada, que al final quien queda como un imbécil es el que pierde el control. Yo no quería darle ese poder. Quería que cuando lo supiera, entendiera que no me iba a destruir, que simplemente se había terminado. Volví a casa antes que ella. Puse todo en orden, como si fuera un día cualquiera. Encendí una lámpara, apagué la tele y esperé. Cuando llegó, eran casi las 9. Llevaba la misma ropa que había usado la tarde anterior, y el mismo olor a perfume mezclado con el de un hombre. No era un olor inventado. Cuando compartes cama tantos años, sabes distinguirlo. Cerró la puerta y me saludó como si nada. Le dije que necesitábamos hablar y vi cómo se le tensó el gesto por un instante, pero se recompuso enseguida. Se quitó los zapatos, dejó el bolso en el sofá y me miró intentando parecer tranquila. ¿Qué pasa, Iván? Dijo sin mucho interés. Pasa que sé lo del otro día, respondí. Sé lo del jueves y lo del lunes. Su cara cambió de golpe. No de sorpresa, sino de cálculo. Como si estuviera buscando qué historia contar. ¿De qué estás hablando? Preguntó, cruzándose de brazos. Del tipo con el que saliste a cenar. Del que te besó en la puerta del restaurante. Clara me miró fijo, sin pestañear, durante unos segundos. Después soltó una risa seca, forzada, de las que uno usa cuando quiere restarle importancia a algo grave. No sé quién te ha dicho eso, pero te estás montando una película. Nadie me lo ha dicho. Te vi. Su expresión se congeló. Bajó la mirada y la volvió a subir, buscando una salida. Vale, sí, salí a cenar con él. Es compañero del trabajo, y no tiene nada de malo. ¿Te parece normal ir del brazo con un compañero y dejar que te bese? Fue un gesto, un malentendido. ¿Un beso en la boca es un malentendido? El silencio que siguió fue suficiente. No intentó negarlo más. Caminó hasta la encimera, cogió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Cuando se giró, su tono ya no era de defensa, sino de resignación.
No tenía intención de que lo descubrieras así. Entonces sí hay algo. No como tú crees. Fue solo, no sé, algo que se nos fue de las manos. Algo que se os fue de las manos no se repite 2 veces en una semana. No es tan simple. No venía a buscar esto, pero pasó. No me gusta cómo suena, pero no voy a inventarme nada. Cada palabra suya era como un golpe seco. No gritaba, no lloraba, no pedía perdón. Solo hablaba con una calma que me resultaba insoportable, porque demostraba que no sentía vergüenza, ni culpa, ni miedo. Era como si ya lo hubiese aceptado hace tiempo y yo llegara tarde a mi propio matrimonio. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Pregunté, apoyándome en la mesa. Unos meses. No fue planeado. Empezó como amistad. Siempre empieza como amistad. No digas eso, Iván. No sabes cómo me sentía. Ilumíname, entonces. Me sentía vacía. Todo era igual cada día. Venía del trabajo, te veía cansado, apenas hablábamos, y yo, necesitaba sentir algo diferente. Así que la solución era tirarte a otro. No lo digas así. No entiendes nada. Explícamelo, porque no veo otra forma de llamarlo. Se acercó a mí, con lágrimas contenidas. No lloraba de arrepentimiento, sino de frustración. No era solo sexo, era alguien que me escuchaba. No te culpo, pero contigo todo era rutina. Yo necesitaba, cayó un segundo, buscando las palabras, sentirme viva. Viva, claro. A mí me dejaste muerto. Nos quedamos en silencio. Escuché el sonido del reloj del salón marcando los segundos. Ella no sabía dónde mirar, yo no sabía qué hacer con las manos. ¿Lo amas? Pregunté finalmente. No lo sé. Eso significa que sí. Significa que no quiero hablar de eso contigo. Pues lo vas a hacer, porque llevas meses mintiéndome. No te mentí por gusto. No quería hacerte daño. Entonces preferiste hacerlo a escondidas. Ya está, Iván. No quiero seguir con esto. Yo tampoco, créeme. Hubo un momento en el que pensé que iba a empezar a llorar, pero en vez de eso se giró hacia la ventana, como si mirara algo en la calle. Luego dijo, casi en voz baja, que no sabía qué quería hacer con nosotros. Esa frase me remató. No porque fuera inesperada, sino porque ya la había imaginado tantas veces que escucharla en voz alta fue como confirmar un diagnóstico. Me levanté, fui hasta la puerta y la abrí. Le dije que no quería verla esa noche, que se fuera a casa de su madre o de quien quisiera. No me gritó ni se defendió. Solo cogió su bolso, sus llaves y se fue sin decir adiós. Cerré la puerta y me quedé allí, apoyado, sintiendo como el aire se volvía más pesado. Todo lo que había imaginado se había vuelto real. Ya no había dudas, ni interpretaciones. Clara había traicionado lo que éramos, y lo había hecho con una frialdad que no reconocía. Esa noche no dormí. Ni siquiera lo intenté. Me quedé sentado en el sofá, repasando cada momento de los últimos meses, buscando señales que no quise ver. Recordé las veces que canceló cenas con amigos, los mensajes a una compañera, las noches en las que dijo estar cansada y se acostó temprano. Todo encajaba con precisión. Al amanecer, todavía seguía despierto, con una decisión rondándome en la cabeza. No iba a llorar por ella, no iba a pedir explicaciones ni a rogar. Si ella había elegido destruir lo nuestro, yo iba a decidir cómo terminaba la historia. No con un drama, no con un escándalo, sino con algo que le doliera de verdad, el vacío. Cuando regresó al mediodía del miércoles, yo ya no era el mismo. Ella esperaba discusión, lágrimas, una reconciliación forzada, pero lo único que encontró fue silencio. Me miró esperando alguna reacción, pero no la hubo.
Se sentó frente a mí y preguntó si íbamos a hablar. Le respondí que no había nada más que hablar, que había entendido todo. Le dije que el respeto se pierde una vez y no vuelve. Que podía quedarse en casa hasta encontrar un sitio, pero que entre nosotros ya no había nada. Vi cómo se le tensaban los labios y cómo tragaba saliva antes de decir que yo estaba siendo injusto, que no todo era blanco o negro. No contesté. Se levantó, dio un portazo y se encerró en el dormitorio. Yo seguí sentado, en silencio, escuchando el ruido de los cajones y su respiración contenida al otro lado de la pared. A partir de ese día, la casa se convirtió en un espacio dividido. Dormíamos en habitaciones separadas, hablábamos lo justo y compartíamos los silencios como si fueran castigos. Pero lo que ella no sabía era que yo ya tenía un plan. No de venganza inmediata ni de rabia, sino algo pensado, algo que la hiciera entender lo que había destruido. Porque si me había tratado como un desconocido, iba a descubrir lo que era vivir con uno. Los primeros 2 días después de la conversación no hice ningún movimiento evidente. No quería que pensara que todo había terminado ahí. Que esa conversación tensa y esa distancia fría eran el final del asunto. Quería que sintiera lo que era estar al lado de alguien que te observa en silencio, que ya no cree nada de lo que dices, que mide cada palabra, que analiza cada paso. Me limité a levantarme antes que ella, a desayunar sin mirarla, a evitar compartir espacios durante más de 5 minutos. No contestaba a sus preguntas si no eran estrictamente necesarias. Ella intentó mantener un tono cordial, como si fuera posible pasar del matrimonio al compañerismo funcional de un piso compartido sin que pasara nada. Pero yo notaba que algo le incomodaba, que ese silencio que al principio usaba ella como castigo ahora le dolía. No sabía si era culpa o simplemente miedo a que se le derrumbara la fachada de mujer con el control de todo, pero lo cierto es que ya no dormía bien. La oía dar vueltas en la cama por las noches. Me levantaba y la veía en la cocina, sola, con cara de no saber qué hacer. No preguntaba nada. Me limitaba a entrar, abrir el grifo, tomar un vaso de agua y salir sin decir palabra. El viernes, sin avisar, pedí el día libre en el trabajo. No era por descanso, era porque necesitaba tiempo. Fui al centro, entré a la gestoría donde un conocido trabaja y le expliqué mi situación. No le di detalles emocionales. Le dije que quería empezar el proceso de separación legal y que no quería perder tiempo con discusiones. Le dejé claro que no me interesaba que ella se quedara con el piso, pero que sí quería que se enterara por los papeles, no por mí. El tipo entendió a la primera. Me pidió que llevara los documentos personales, una copia de la hipoteca, y que le explicara si había algo más que pudiera influir en la negociación. No le hablé del otro hombre. Le dije que ella había tomado otra dirección y que yo ya no estaba dispuesto a compartir camino. Me entregó unos formularios, me explicó cómo proceder y me pidió unos días para preparar todo. Salí de ahí y me fui a una copistería, donde imprimí varias fotos. No eran pruebas para el juzgado. No me interesaba eso. Eran para mí. Eran las fotos de ellos entrando al restaurante, saliendo juntos, tomados del brazo. Las había tomado con el móvil desde el coche. Las imprimí en papel normal, sin marcas. No planeaba publicarlas. Planeaba dejarlas en un sitio donde ella no pudiera ignorarlas. Cuando volví a casa, ella no estaba. Aproveché para colocar todo. Puse las fotos dentro de un sobre sin remitente y ese sobre dentro de su cajón de la mesita de noche. No pegué una nota. No escribí nada. No le dije que las había dejado ahí. Solo esperé. Sabía que las encontraría pronto. Era cuestión de tiempo. Esa misma noche, la noté nerviosa. No decía mucho, evitaba mirarme a los ojos, y se acostó más temprano de lo habitual.
Yo me quedé en el salón hasta las 2 de la mañana, sin hacer ruido, esperando oír algo. Pero no se escuchó nada. Al día siguiente, el sábado, ella ya no intentó hablarme. Fue al supermercado sola, volvió con la compra y no me pidió ayuda para colocarla. No puso música, no se duchó con la puerta abierta como solía hacer. Y esa tarde, por primera vez en semanas, fue ella quien evitó cruzarse conmigo en el pasillo. Supe en ese instante que había visto las fotos. No dijo nada, no hizo ninguna escena, pero su forma de moverse lo decía todo. El silencio, esta vez, era el suyo. Yo seguí igual. Me limité a actuar como si nada hubiese cambiado, como si todavía no supiera nada. El lunes siguiente recibí la llamada de la gestoría. Los papeles estaban listos para ser entregados. Les pedí que los enviaran por mensajería urgente a nuestro domicilio, pero que no pusieran mi nombre en el remitente. Quería que llegaran sin aviso, como un golpe seco. Y así fue. El miércoles, a media mañana, el timbre sonó. Ella fue quien abrió. Vi por la mirilla cómo recibía el sobre, lo abría en la cocina, leía los papeles y se quedaba en blanco. No reaccionó de inmediato. Se sentó en una de las sillas, apoyó los papeles en la mesa y se quedó ahí, sin moverse, como si necesitara que alguien le explicara lo que tenía frente a los ojos. No lo hizo. Yo seguí en el dormitorio, fingiendo que no había visto ni oído nada. Esa noche, Clara me esperó en el salón. Estaba sentada en el sofá con los papeles doblados sobre las piernas. Cuando entré, me miró sin expresión. No habló. Me senté en el sillón frente a ella y esperé. Tardó casi un minuto en decir algo. ¿Así que ya está? ¿Esta es tu forma de solucionarlo? No respondí de inmediato. Me limité a mirarla. Luego hablé, con voz tranquila. Tú elegiste cómo empezó. Yo estoy eligiendo cómo termina. ¿Ni siquiera me das la opción de explicarlo? Tuviste meses para hablar. Preferiste callar y actuar. No te das cuenta de que estás reaccionando como un niño. Esto no es una decisión madura. Engañar a tu pareja durante meses, eso no es madurez. ¿Y tú qué hiciste? ¿Seguirme, espiarme, sacar fotos? No te seguí. Estabas tan segura de que no iba a hacer nada que lo hiciste delante de mí. Ella bajó la mirada. Se frotó las manos como si le dolieran. No quería que terminara así. Yo tampoco. Pero no hay otra forma. ¿Y ya está? ¿Ni siquiera vas a intentarlo? ¿Intentar qué? ¿Confiar en ti después de todo? ¿Volver a una cama que compartiste en tu cabeza con otro? No sabes cómo me sentía. Estaba vacía, sola. Yo también me sentí solo, Clara. ¿Y sabes lo que hice? Te lo dije. Te lo hablé. No me metí en la cama de otra persona. Guardó silencio. No lloraba. No se rompía. Pero su cuerpo estaba tenso. Su orgullo intentaba mantenerse en pie, aunque ya no tenía suelo firme. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora firmamos los papeles. Organizamos lo del piso. Y seguimos con nuestras vidas. ¿Vas a decírselo a alguien? ¿A tus padres? No hace falta. Ellos lo sabrán cuando ya no estés. ¿Y vas a quedarte con todo? Solo con lo que me corresponde. No te voy a quitar nada que no hayas regalado tú antes. Clara no contestó. Se levantó, cogió su móvil y se fue al dormitorio. Cerró la puerta sin hacer ruido. Yo me quedé en el salón, sintiéndome raro. No satisfecho, pero tampoco culpable. No feliz, pero tampoco vencido. Solo una cosa era clara, ella ya sabía que el daño que había hecho no se iba a borrar con disculpas, ni con frases vacías.
Porque a veces la verdadera venganza no es gritar, ni vengarse con otra persona, ni destruir a nadie. A veces la verdadera venganza es dejar claro que ya no importas. Que ya no duele. Que el silencio ahora es tuyo. Durante los días siguientes no hubo grandes gestos, ni peleas, ni escenas. Clara se movía por la casa como si tuviera que medir cada paso, cada movimiento, como si estuviera caminando en un espacio que ya no le pertenecía pero del que no podía salir todavía. Yo no le decía nada. Seguía con mi rutina como si ella no estuviera, como si cada cosa que hacía fuese simplemente para mí, porque en el fondo ya lo era. El lunes, después del trabajo, me senté en la cocina y me puse a revisar algunos papeles del banco. Ella pasó por detrás de mí, dejó unas bolsas en el comedor y volvió a la cocina sin decir nada. Se quedó de pie unos segundos, sin saber si interrumpir o no. Después se sentó frente a mí y me miró en silencio. Yo seguí escribiendo unas notas hasta que al final levanté la cabeza. Ella ya no tenía la cara tensa, ni el gesto desafiante. Solo parecía cansada. Necesito que hablemos, dijo con un tono más bajo de lo normal. Le hice un gesto con la cabeza para que continuara. No dije ni una palabra. Estaba preparado para escuchar, pero no para suavizar nada. Ya no quería consolarla, ni salvar nada. Solo quería que dijera lo que tenía que decir. Sé que no hay vuelta atrás, y no te voy a pedir que cambies de opinión, empezó, con la voz firme pero algo apagada. Pero hay cosas que tengo que decirte antes de que esto termine del todo. No le respondí. La miré esperando que soltara lo que llevaba acumulado. Me pareció justo que hablara. Después de todo, los dos merecíamos ponerle punto final sin dejar dudas ni cosas a medias. No sé en qué momento dejé de sentirme parte de lo que teníamos. No fue de golpe, no fue por una sola cosa. Fue poco a poco. Me levantaba cada mañana contigo al lado, pero sentía que estábamos en vidas distintas. Tú te enfocaste en el trabajo, en mantener la casa, en que no nos faltara nada, y yo me quedé sola en otro plano. No me sentía vista, Iván. No me sentía deseada, ni escuchada. Esperé unos segundos para ver si había más, pero se quedó callada, mirándome como esperando que yo respondiera a eso. Y lo hice, sin cambiar el tono. Tú tampoco me mirabas. Dejaste de interesarte por lo que hacía. No preguntabas cómo iba mi día, ni si estaba bien. No era yo el que se alejaba solo. Tú también te fuiste. Solo que en vez de hablarlo, buscaste otra persona. Ya sé que hice mal. No vengo a justificarme. Sé que te fallé. Pero también sé que no lo hice por maldad. Me agarré a lo primero que me hizo sentir viva de nuevo, y no supe cómo detenerlo. No lo intentaste, Clara. No se trata de que no supieras cómo, se trata de que no quisiste. Cuando uno quiere arreglar algo, lo habla, lo enfrenta. Tú preferiste ocultarlo. Eso fue lo que mató todo. Tienes razón, admitió sin titubear. Lo hice porque fui cobarde. Porque no quería enfrentarme a que lo nuestro estaba roto, porque sabía que tú no ibas a aceptar compartir a nadie. Y lo entiendo, no estoy diciendo que esté bien. Solo que no tenía valor para afrontarlo. Y ahora lo afrontas porque ya no tienes opción. Sí, dijo bajando la mirada. Porque ya lo arruiné todo y porque no me queda más que ser honesta. Se hizo un silencio largo. No incómodo, simplemente cargado de todo lo que no se había dicho antes. Yo la observaba y en su cara ya no había ni rastro de la mujer que me mentía con naturalidad. Ahora era otra, más apagada, más real. Y aunque en otro momento habría sentido lástima, ahora solo sentía que era tarde. ¿Qué quieres que salga de esta conversación? Pregunté. Nada en particular. Solo no quiero que pienses que todo lo que tuvimos fue una farsa. Porque no lo fue.
Porque los primeros años contigo fueron los mejores de mi vida. Porque no todo fue mentira. Y porque, aunque no lo creas, me duele lo que pasó. Me duele haberte fallado. Me duele que esto termine así. No termina así por lo que pasó. Termina por cómo lo manejaste. Todos podemos equivocarnos, Clara. Pero lo que haces después del error es lo que define quién eres. Y tú decidiste proteger tu mentira en lugar de protegernos a nosotros. Ella sintió, sin defenderse más. Y en ese gesto entendí que esta era la conversación final. Que ya no había reproches que servirían para cambiar algo. Solo quedaba decir lo necesario para no arrastrar rencores que no correspondían. Voy a buscarme otro piso, dijo al cabo de un rato. Esta semana empiezo a moverlo. No quiero alargar esto más de lo necesario. Bien. Si necesitas algo con la gestoría, ya lo tienes en el correo. También está todo detallado para dividir lo que queda del préstamo del piso. Gracias por dejarlo todo claro, dijo sin sarcasmo. No es por ti. Es por mí. No quiero seguir enredado en esto más tiempo del necesario. Se quedó en silencio, y por un momento pensé que iba a llorar. Pero no lo hizo. Simplemente se levantó, dejó las llaves de su coche en la mesa y se fue al dormitorio. Cerró la puerta sin mirar atrás, y yo me quedé en la cocina con una mezcla extraña de vacío y alivio. No sentía rabia, ni tristeza. Sentía como si después de meses de tensión al fin hubiera terminado algo que ya llevaba muerto mucho tiempo. Esa noche no me costó dormir. Me acosté con la tranquilidad de quien ya no espera nada. No había preguntas abiertas, no había ilusiones por resolver, no había heridas sangrando. Había un cierre. Claro. Directo. Real. Y por primera vez en mucho tiempo, pude cerrar los ojos sin pensar en lo que ella hacía o decía, sin imaginar conversaciones pendientes, sin preguntarme si había algo más que no sabía. Al día siguiente, cuando me desperté, Clara ya se había ido. No dejó nota, ni mensaje, ni nada. Solo un espacio en el armario más vacío que el día anterior. Me levanté, me duché y salí al trabajo como si fuera un martes cualquiera. En la oficina nadie notó nada distinto. Respondí correos, atendí llamadas, almorcé con mis compañeros. No hablé del tema con nadie. No sentí necesidad. Era una etapa cerrada, no un drama que necesitara ser contado en detalle. Por la noche, cuando volví a casa, encontré un sobre la mesa del comedor. Lo abrí. Era una nota simple, con letra rápida. Decía, gracias por ser honesto hasta el final. No voy a molestar más. Clara. Nada más. Ni una firma. Ni una súplica. Solo una línea que confirmaba que al fin lo había entendido. Me senté en el sofá, con la nota en la mano, y pensé en todo lo que habíamos vivido. En los años buenos, en los viajes, en las risas. Y en cómo todo eso se había ido diluyendo hasta desaparecer. No me arrepentía de haber estado con ella, porque de alguna forma me enseñó a ver con más claridad, a no conformarme con medias verdades, a no justificar lo que no tiene justificación. Pero tampoco me dolía que se hubiese ido. Porque lo había hecho mucho antes de salir por esa puerta. Pasaron los días y el ambiente en casa cambió de manera natural, sin que hiciera falta hablar mucho más. Clara se fue definitivamente el sábado por la mañana. No hizo una despedida larga, ni se despidió con palabras tristes, solo se llevó su última maleta y cerró la puerta. El ruido de esa puerta al cerrarse no me generó ninguna emoción especial, ni alivio ni tristeza, solo una certeza, se había terminado. Esa misma tarde fui a cambiar la cerradura, no porque pensara que iba a volver, sino porque necesitaba que el cierre fuera real, incluso en lo práctico. Los primeros días solo me dediqué a limpiar, organizar,
tirar cosas que llevaban años ocupando espacio sin sentido. No lo hice por despecho ni por querer borrar todo rastro de ella, lo hice porque necesitaba que el piso se sintiera solo mío. Empecé por el armario, luego el baño, después el salón. Todo quedó más vacío, pero también más claro. Me tomé el tiempo de revisar todo lo que habíamos guardado durante los años. Encontré cartas viejas, entradas de cine, facturas de hoteles, regalos sin usar. No los quemé ni los rompí, simplemente los metí en una caja y los dejé en el trastero. No era momento de hacer un ritual. Era solo poner cada cosa en su sitio. Los fines de semana ya no eran iguales. Me despertaba tarde, hacía la compra solo, cocinaba para uno. Al principio me costaba calcular las porciones. Estaba tan acostumbrado a cocinar para dos que se me iba la mano en todo. Poco a poco me fui adaptando. Aprendí a llenar mi tiempo sin necesidad de compañía. Volví a leer libros que tenía abandonados, retomé una serie que dejé a medias hace años, incluso me apunté a un curso de fotografía por las tardes. Nada de eso fue para distraerme ni para llenar huecos. Lo hice porque realmente me apetecía. Porque por primera vez en mucho tiempo, todo lo que hacía era para mí, no para mantener una relación, no para sostener un equilibrio forzado. Mis padres supieron lo que había pasado 2 semanas después. No se lo conté con detalles. Solo les dije que Clara y yo habíamos terminado, que las cosas no iban bien desde hacía tiempo y que lo mejor era separarse. Mi madre quiso saber más, pero le dejé claro que no tenía sentido entrar en explicaciones. Me preguntó si estaba bien, le dije que sí. No era mentira. Estaba bien, dentro de lo que se podía estar después de cerrar una etapa tan larga. Mi padre no dijo nada, solo asintió, y después empezó a hablar de fútbol. Agradecí el gesto. En ese momento no necesitaba consejos ni consuelo. Solo que me trataran como siempre. El trabajo me ayudó a mantener la rutina. Llegaba, cumplía con mis horas, me iba. Mis compañeros notaron que algo había cambiado en mí, pero nadie preguntó directamente. Solo un día, durante la pausa del café, uno de ellos me dijo que se me veía más tranquilo. Le sonreí sin contestar. En cierto modo tenía razón. Cuando ya no estás pendiente de sostener una mentira ajena, cuando ya no estás atrapado en una espera sin sentido, la tranquilidad llega, aunque sea lenta. Los momentos difíciles no se fueron de inmediato, hubo noches en las que me despertaba sin razón, otras en las que recordaba algo de repente y me daba rabia, pero ya no era la rabia de querer volver atrás o arreglar algo. Era más como la rabia de haber sido ingenuo, de no haber visto lo evidente antes, de haber sido tan blando por tanto tiempo. Pero tampoco me culpaba por eso. Confiar no es una debilidad. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Y si alguien decide traicionar esa confianza, la culpa no es de quien confía, sino de quien miente. No volví a saber de Clara después de la última nota. No llamó, no escribió, no intentó explicarse más. Supongo que entendió que ya no había margen para arreglos. Y eso también lo valoré. Podía haber insistido, podía haber jugado al arrepentimiento, pero no lo hizo. De alguna forma, fue el único acto honesto que tuvo en mucho tiempo. No quería venganza, ni verla arrastrarse, ni castigarla. Solo quería distancia. Que siguiera con su vida y que me dejara seguir con la mía. La gente me pregunta ahora si estoy abierto a volver a tener pareja, y sinceramente no tengo respuesta clara. No estoy cerrado, pero tampoco estoy buscando. No es una prioridad. Estoy bien solo. Me llevo mejor conmigo mismo de lo que me llevaba antes. Y eso ya es bastante. En algún momento del proceso entendí que no hay forma de anticipar cómo uno va a reaccionar ante una traición. Pensaba que si alguna vez me pasaba algo así, iba a romper todo, iba a explotar, a vengarme de forma inmediata.
Pero cuando estás dentro, es diferente. Lo que más te duele no es la infidelidad en sí, es todo lo que implica, la mentira sostenida, la frialdad para actuar, la naturalidad con la que te reemplazan sin decírtelo. Eso es lo que jode. Lo otro, el sexo, el engaño físico, es casi anecdótico comparado con lo que hacen con tu cabeza. Pero pasa. Se supera. No de golpe, pero se supera. Aprendes a vivir con las nuevas rutinas, a no esperar mensajes, a ocupar espacios que antes compartías. No me considero una víctima. No necesito que nadie me diga que lo siento o que qué cabrona fue. Tampoco necesito aplausos por haber manejado todo con calma. Cada uno reacciona como puede. A mí me sirvió actuar con frialdad. Me protegió. Me mantuvo firme. Y si volviera a pasar, probablemente lo manejaría igual. No porque no me duela, sino porque aprendí que el control no está en lo que te hacen, sino en cómo respondes. Clara ya no está en mi vida. Lo que tuvimos ya no existe. Lo que viene ahora no lo tengo claro, pero no me asusta. Por primera vez en años tengo todo el tiempo para mí, sin tener que justificar mis decisiones, sin tener que adaptarme a alguien que ya no quería estar. Y eso, para mí, ya es una forma de empezar de nuevo. No me arrepiento de haber confiado. No me arrepiento de haberme casado con ella. En su momento, todo lo que hice lo hice con sinceridad. Si me fallaron, no fue porque yo no diera todo. Fue porque el otro dejó de valorar lo que tenía. Eso no lo puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es lo que hago ahora. Y ahora, simplemente, sigo adelante. Sin mirar atrás. Sin quedarme en lo que no funcionó. Porque una cosa es que te rompan y otra es quedarte roto. Y eso no lo pienso permitir.